Buenas tardes para todos, mi nombre es Ceci Siguita. Hoy nuestra exposición trata sobre la clasificación de empresas. Empecemos definiendo qué es una empresa. La empresa básicamente es una asociación de esfuerzos para el cumplimiento de una misión. Su actividad está básicamente dada por elementos sustanciales en la cual vemos personas, capital, trabajo y capacidad organizacional. Ok. La clasificación de las empresas va en muchas partes. Tenemos como uno de ellos desde el punto de vista jurídico. Tenemos desde el punto de vista jurídico de manera de hecho, que son las denominadas negocios bajos, como tiendas, restaurantes, dulcerías y todo. Entonces también se clasifica de derecho, que cuando está sujeta a la ley, debe tener estructura de constitución y también debe estar inscrita en la Cámara de Comercio. Y por último tenemos las irregularidades que están constituidas tales como no llenan todos los requisitos, desde un punto de vista del número de personas que la conforman, que es donde vemos las individuales, las colectivas y las unipersonales. Desde el punto de vista de las sociedades, que es de las personas, de capital, de sociedades y de la sociedad mixta. Entonces tenemos la colectiva en comandita simple, que es de las personas, ¿cierto? La sociedad en comandita por acciones, que es cuando hablamos sobre de la capital. Socios colectivos y socios gestores los llamamos socios comanditarios. ¿Listo? Las sociedades anónimas se constituye por medio de acciones y los accionistas no se conocen. Y las sociedades limitadas se cuentan con el monto de la capital y las personas. Ok, entonces seguimos desde el punto de vista del sector económico, que es donde vemos el sector primario, donde es la agricultura y la minería. El sector secundario, que son las industrias, y el sector terciario, que es el comercio, banca y servicios. Cuando vemos el origen del capital, es cuando hablamos que son privadas, públicas, mixtas y solidarias. Cuando vemos que es de la actividad, dependen básicamente de su objetivo social. Y cuando hablamos del tamaño es cuando vemos las microempresas, que son menos de 10 trabajadores y en total hasta los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las pequeñas empresas, que es entre 11 y 50 trabajadores y entre 501 y 5.000 salarios mínimos vigentes. La mediana empresa, que es de 51 a 200 trabajadores más o menos, y la gran empresa, que es más de 200 trabajadores y es cuando vemos que son más de 30.000 salarios mínimos legales, ¿cierto? Las funciones, cooperaciones, asociaciones, sindicatos, cooperativas, tienen su marco jurídico específico. Entonces, en ellas todavía no hablamos. Entonces, ahora vamos a explicar qué es la conformación jurídica de una empresa. En general, las empresas se dividen entre aquellas creadas para enriquecer a sus dueños y aquellas en las cuales no existe un propietario dimensionado como tal, sino fundadores quienes no esperan derivar riqueza personal, aunque sí riqueza social o riqueza para un colectivo grande de participantes. Riqueza no siempre expresada materialmente en dinero o bienes. Asimismo, las empresas pueden ser una persona o un grupo y pueden ser capital privado, público o mixtas. Desde acá podemos ver que un panorama de las opciones se conforman de la conformación jurídica de las empresas en Colombia se muestra en los cuadros que vamos a explicar por siguiente, que es donde vemos los tipos de sociedades comerciales y se dividen así. Tipo de sociedad y números de socios que vemos. El colectivo, que son 2 o más socios. Se usa el nombre de compañía, hermanos, hijos y así. Y son coadministración delegable y se puede nombrar gerente. Y tenemos la comandita,
¿cierto? Que es uno más socios gestores y uno más socios comanditarios. Es el nombre de los socios y se abrevia con una S o en C o SSA, ¿cierto? Que el capital lo aportan los socios comanditarios y los colectivos. Y a cargo de socios colectivos o sus delegados. O sea, acá no mencionamos gerente, sino que a cargo de socios colectivos o los delegados. Tenemos la comandita simple, que un mínimo de socio gestor y un comandito. Y ya. Y generalmente el socio gestor está en fuente y responde ilimitadamente, ¿cierto? Tenemos la comandita por acciones, que son mínimo 5 socios. Y la capital representada en títulos de igual valor y la definida por socios según sus aportes, ¿cierto? Tenemos la limitada. La limitada son mínimo 2 socios y como máximo 25, no pueden pasar de ahí. Y al menos 2 socios aportan el capital divisible en cuotas de igual valor y lleva la denominación o razón social seguida de la palabra limitada. Entonces, un ejemplo, no sé, zapatos de cuero limitada. Así, tiene que decir así para poder saber que limitada. Tenemos la nómina, anónima, perdón, que es mínimo 5 accionistas y los socios aportan un fondo social representado en acciones y el capital autorizado se debe suscribir en un 50% y de este paga no menos de la tercera parte. Entonces, ahí es cuando vemos la anónima. Tenemos la economía mixta, que estas sociedades se constituyen con aportes de capital estatal y privado. Tenemos las extranjeras. Bueno, cabe resaltar que la economía no tiene socios y las extranjeras, que la voy a explicar, tampoco. Las sociedades extranjeras son reguladas por el artículo 469 a 497 del Código de Comercio. Tenemos la mercantil de hecho, que son 2 o más socios. Y el capital es aportado por los socios. Y por último tenemos las cuentas en participación, que son 2 o más personas que tengan la calidad de comerciantes y no tienen patrimonio. Ahora podemos explicar los tipos de empresas solidarias que se vienen en las cooperativas, que son sin ánimo de lucro, número de socios variables e ilimitado, se constituye por documento privado, siendo su persona jurídica y reconocida por el DAN social. Listo, que el DAN social es el Departamento Nacional de la Economía Solidaria. Tenemos las precooperativas, que son sin ánimo de lucro, mínimo 5 socios fundadores con capacitación cooperativa de 20 horas y el patrimonio variable e ilimitado. Tenemos las empresas asociativas de trabajo, que esas podemos ver que son mínimo 3 y máximo 20 socios si produce servicios. Es válido interpretar que esta ley recoge o ampara para dar formalidad jurídica a las organizaciones productivas. ¿De qué ley hablo? De la ley 10 de 1911. Y por último hablamos sobre las empresas comunes, que es donde vemos las asociaciones de productores, las fundaciones y las corporaciones, que se constituye por un documento privado obteniendo personería jurídica de la gobernación del departamento. Y ahora podemos hablar de la empresa unipersonal, que su abreviatura es E.U. El Código de Comercio normaliza la empresa unipersonal, la cual reemplaza la denominación personal natural como medio para formalizar las empresas de un único propietario. La ley que consagró la normalidad de propiedad empresarial dice: mediante la empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las cualidades requeridas para ejercer el comercio.
de esas empresas, podemos ver que la empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica, debe tener en cuenta que la empresa unipersonal se asimila a la sociedad limitada, entrega utilidades al propietario como participaciones, debe llevar libros de contabilidad y hacer ajustes por inflación, es responsable de los impuestos y no puede haber negocio entre empresa unipersonal y su dueño ni entre empresas unipersonales del mismo dueño. Aquí te puedo explicar los trámites necesarios para formar un establecimiento comercial. Primero, la inscripción al registro mercantil, patente de sanidad, certificado de cuerpo de bomberos y certificados de otras oficinas del Estado que en el ente municipal haya reglamentado y los pasisalvos respectivos. Esta es mi exposición. Mi nombre es Stacy Quita. Muchísimas gracias.